Dale. Bueno, buenos días a todos nuevamente. Hoy, no sé si vos, Bernardo, comentaste algo, que hoy terminamos con este ciclo de clases, ¿verdad? Con estas dos clases que nos quedan. Terminamos el martes que viene. El martes que viene, el 9, perdón, el 8. Pero bueno, estamos llegando ya al final de este curso y queríamos agradecerles a todos del comité de capacitación. Esperemos haberlos ayudado en parte con todos estos tips y tratar de conocer un poquito más de este tema. La cirugía en épocas de pandemia es un tema muy controversial, dado que se plantea una situación sumamente difícil. Para mi saber y entender, no solo pasa por una cuestión médica, sino que va más allá y uno tiene que muchas veces pasar a un tema filosófico. ¿Qué hago? ¿Se opera o no se opera tal o cual paciente? Es un tema delicado, tanto en los hospitales de la red como en privado, dado que esta pandemia ha cambiado, no sabemos si por poco tiempo o para siempre, todos los paradigmas que teníamos los cirujanos, que nos llevaban hasta el presente o hasta hace poco a elegir y a indicar una cirugía. ¿Por qué? Porque tenemos que empezar, o hemos empezado, a tomar recaudos que antes tomábamos con muchas enfermedades, como por ejemplo con el HIV, pero el problema es que, por ejemplo, con el HIV lo único que uno podía hacer era contagiarse la persona que operaba y que se lesionaba con algún elemento cortopunzante. En este caso es mucho más delicado porque todo el equipo interviniente, desde el camillero hasta la instrumentadora o un miembro del equipo quirúrgico, puede contagiarse con el virus SARS-CoV-19, etcétera, si uno no toma las medidas de seguridad adicionales que, por supuesto, nos llevan hasta este momento. Hay varios tips, es una charla corta esta de todas maneras, y puse 3 videitos al final para el que le interese, que me los proveyó la Asociación de Anestesia, que creo que el papel más importante en todo esto lo juega el anestesiólogo, y ahora en breve les explicaré por qué. Lo primero entonces que habría que discernir es saber si esta es una cirugía que efectivamente debe hacerse, sí o sí. Si no hacerla pone en riesgo la vida del paciente. O si es una cirugía impostergable o que no se puede diferir. ¿Qué es una cirugía de urgencia? Bueno, entra un accidentado, un baleado, un traumatismo de cráneo, un traumatismo cerrado de abdomen, un herido de bala, un herido por arma blanca, o una apendicitis aguda, una perforación de víscera hueca. Cualquier situación que normalmente, un neumotórax, un hidroneumotórax, cualquier situación que normalmente uno lo operaba en una guardia y que lo tiene que seguir operando. No cabe ninguna duda, sea o no sea COVID. Una cirugía es impostergable, es no diferible. Y acá va el tema de las enfermedades crónicas. Por eso en un principio hablé de lo que es filosófico más que médico. Bien, tenemos un enfermo con un cáncer de lo que fuera, el que se les ocurra. Con un cáncer avanzado que es quirúrgico. ¿Podemos nosotros decirle a esa persona que no se puede operar y que espere varios meses para que cuando nosotros decidamos operarlo, podamos operarla, venga con una progresión de su enfermedad y que muchas veces se haga inoperable? Esa es la parte filosófica a la que yo me refiero y que es muy difícil de estar en el lugar muchas veces del cirujano que lo tiene que decir. Por lo tanto, yo diría que toda patología oncológica no puede ser diferida, que obviamente las cirugías de urgencia deben operarse dentro de esa guardia. Si es una urgencia imposible de pasar para el día siguiente y esperar tener el hisopado, porque todos estos pacientes hay que hisoparlos, y si es negativo se opera de alguna manera, y si es positivo hay que tomar todos los recaudos para que no se contagie el equipo de salud, ¿verdad? Bien. Tenemos las medidas de prevención a aplicar, que son las comunes a todo el personal de salud, que es todo paciente que va a entrar a un quirófano, menos las urgencias del día en la guardia, que uno los hisopa, los opera y esperará en el postoperatorio esperará en una sala de aislamiento
esas 24 o 48 horas para saber si ese paciente era COVID positivo o negativo y ahí mandarlo a una sala común o a una sala COVID. Pero todo paciente que va a ingresar a un quirófano debe entrar con un hisopado negativo, que se hace 48 o 72 horas antes. Yo puse controversial, pero esto corre por mi cuenta exclusivamente. ¿Por qué? Porque nosotros hisopamos a un paciente. Son cosas que uno va viendo, ¿no? Que puede estar de acuerdo o no. Uno hisopa a una persona que viene a operarse a un hospital del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pero que vive en La Matanza. Entonces, esta persona no dispone de un medio para movilizarse y se tomó 2 colectivos, el tren y vino al hospital. Se hisopa y en ese momento le vino hisopado negativo, pero se volvió a su casa. E hizo exactamente el mismo derrotero, volvió a su casa, en transporte público, no sabemos quién estuvo al lado, no sabemos quién le tosió, no sabemos si se lavó las manos, si se puso alcohol y vuelve a operarse. Yo no sé, siempre me cuestioné todo, en realidad, por eso me sigo cuestionando esto. ¿Será que seguimos operando un COVID negativo o puede ser que esa persona se haya contagiado? No lo sabe nadie, se sabrá en el posoperatorio, en todo caso. Acá nos pasó en el hospital de oncología, una persona que operó el servicio de ginecología, que se fue de alta, que comió un asado con todos sus familiares, que volvió, se tuvo que reoperar y que nos dio positivo y estuvo en terapia hasta la semana pasada porque se contagió su COVID entre cirugías. Evolucionó mal de la primera cirugía, nos vino con un COVID positivo, hubo que reoperarla y el resultado apareció un día después que la persona salió de quirófano y estaba en terapia. Por supuesto que el personal de quirófano tiene que seguir con todas las reglas del equipo de protección personal. Yo puse según tipo de cirugía, pero el equipo de protección personal es común para todos. Por supuesto que aquí se agrega algunos barbijos, como por ejemplo el N95. En algunas clínicas en privado están entregando un barbijo N97, que por ahí creo que tengo una foto, que es un poquito más grande, de plástico, y que viene con filtros, que uno le va cambiando semanalmente los filtros. ¿Qué tenemos que hacer? No se puede operar a nadie de urgencia o a un COVID positivo. Supongamos que se opera a una persona de urgencia, debe ser tratado como un COVID positivo hasta que se demuestre lo contrario. Pero el quirófano, en todo centro asistencial, menos en algunos, tienen quirófanos que ya están destinados exclusivamente a pacientes COVID. No se puede meter un posible o un COVID positivo en un quirófano común, porque después se operan pacientes que no son COVID. Entonces, tiene que haber un quirófano destinado para tal fin, tiene que haber un vestuario independiente, el paciente tiene que entrar por una circulación de entrada y de salida que es independiente para no contaminar al resto de los pacientes del hospital, tiene que tener personal exclusivo a ese acto médico, o sea, el equipo quirúrgico que incluya instrumentadoras, etcétera, etcétera, técnicos de anestesia, y el anestesista tiene que ser exclusivo a esa cirugía y cuidar, como veremos en alguna diapositiva posterior, su forma de cambiarse. Tiene que salir con mucho cuidado, tiene que dejar la ropa sucia dentro de ese quirófano, para que ese quirófano, una vez que terminó la cirugía, sea limpiado y desinfectado según protocolos, según normas. ¿Sí? Ahora, el paciente debe ingresar o debe salir desde su cama y nunca debe dejar de usar un barbijo. El barbijo solo se retira cuando el anestesista va a proceder a intubarlo. Y luego sale de quirófano con el barbijo colocado. No puede andar paseando por ningún lado del hospital sin barbijo. Todo paciente hoy en día que va a entrar a un quirófano, todo paciente que está internado en el hospital en realidad, pero con mucha más razón, un paciente que va a entrar a un quirófano no puede entrar, ya ni siquiera cubreboca, barbijo quirúrgico. Se saca solamente en el momento que se lo intuba y se lo recoloca en el momento que se lo extuba. No puede, por protocolo, ingresar así como solemos entrar nosotros, con historia clínica, con la tomografía, con la radiografía, con todos los estudios del paciente hasta ahora. Bueno, no puede ingresar ninguna pertenencia, y esto lo dicen los protocolos, no puede ingresar ninguna pertenencia del paciente, ni ropa, ni la historia clínica, ni los estudios complementarios. Todo esto lo ve, los estudios y la historia clínica las ve el cirujano, y en todo caso el cirujano y los ayudantes, fuera del quirófano. Todo el personal del quirófano tiene que adecuarse, por supuesto, a las normas de seguridad que recién comenté, y cuando el operado se retira, todos los cirujanos y personal actuante, como lo dije recién, deben descambiarse, deben hacer el proceso inverso y dejar la ropa que es para descartar, menos el barbijo N95,
en una bolsa roja para que sea descartado como corresponde cuando llegue el momento. Bueno, esto se los voy a dejar, no voy a hablar demasiado, porque esto queda después, en todo caso, para que lo lean para el futuro examen, pero es la epidemiología de cómo se transmite el virus. En realidad lo puse porque sabemos que el virus se transmite por inhalación de microgotas, ¿verdad? Y precisamente la inhalación de microgotas en aerosol, que van expulsando a los pacientes sintomáticos o asintomáticos, en particular cuando estamos no respetando esa famosa distancia social, que es de menor a 1,5 metros, es lo que contagia. Y justamente en el acto anestésico, el acto quirúrgico no contagia, salvo que sea una cirugía de vías aéreas superiores, una traqueostomía, un paciente que se está ahogando y que hay que hacerle un drenaje pleural o lo que fuera, pero mayormente el mayor peligro de contagio está dentro de las maniobras perioperatorias, que yo diría que serían pre y anestésicas. O sea, el mayor peligro está cuando empieza a trabajar el anestesista, precisamente porque tiene que trabajar sobre esa vía aérea y está el peligro de que el paciente tosa, de que el paciente contamine, aerosolice toda la sala una vez que se lo está intubando, ¿sí? Entonces, en base a esta epidemiología, tenemos una preparación, un protocolo básico, que es que todo paciente que ingresa a la sala de urgencia, a una cirugía de urgencia, tiene que tener toda la evaluación previa con el hisopado, posponerla si no es una cirugía de urgencia, debe ser puesto en área de aislamiento y transferirse al quirófano dedicado para COVID, como lo dije recién. Si es sospechoso, bueno, obviamente, esto después debe ser seguido por el comité de infecciones para que el paciente quede en aislamiento hasta que se permita o se proceda a su alta institucional, ¿sí? Y las rutas designadas para ir al quirófano o para salir del quirófano no pueden ser de ninguna manera cambiadas por motus propio. Deberíamos tener todos un rumbo, una entrada y una salida del quirófano donde todo paciente ingrese y salga por la misma salida y entrada. Muy bien. Entonces, en cuanto al manejo anestésico, debe comunicar al comité de infecciones que un paciente con COVID-19 va a ser transferido al quirófano. El quirófano debería contar con una serie de sistemas, ¿no? De presión negativa. En muchos lados no hay. Y en este caso, los sistemas de presión positiva o el aire acondicionado siempre tienen que estar apagados, porque eso posibilita o facilita la aerosolización de los ambientes donde se opera, ¿sí? Muy bien. Debe estar señalizado como corresponde y solo entrar el personal que va a participar del acto quirúrgico. Yo no sé si se alcanza a ver, pero no tengo puntero, pero bueno, aquí más o menos tenemos el laringoscopio que se está usando, que lo proveyó la Sociedad de Anestesia, la Asociación de Anestesia, es un laringoscopio que ahora tiene una pantalla, con lo cual facilita bastante todo este tema de la intubación y permite hacer la maniobra con mucha mayor rapidez y con mucho menor riesgo para el anestesista y el técnico. Y acá les estoy mostrando en la fotografía de la izquierda para mí, no sé, para ustedes yo estoy viendo la pantalla de frente, bueno, el barbijo quirúrgico, la cofia, las antiparras y el barbijo N97. Lo que se ve en el medio es, no sé si se alcanza a ver, este es el filtro del barbijo N97, que tiene mucha mayor seguridad que el barbijo N95. Esto lo dan en algunas clínicas privadas, no lo dan en el ámbito de la municipalidad, del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Bueno, después, obviamente, todas las máquinas que se usan de anestesia deben ser exclusivamente para ese quirófano y luego, en lo posible, por supuesto, tratar de evitar la anestesia general, cosa que nunca se puede. Si uno puede optar por la peridural o la anestesia raquídea, es preferible que lo utilice. Y todos los equipos de anestesia deben ser lavados y desinfectados minuciosamente, ¿sí? Esto no lo voy a mencionar, esto queda en el slide para después que lo lean. Esto ya se ha hablado largo y tendido de cómo debe retirarse el equipo antes de salir del quirófano, de cómo se deben limpiar los equipos y desinfectados los equipos de anestesia, incluida la maquinaria, y cómo debe ser lavado y desinfectado el quirófano
antes de que otro paciente pueda ser operado en el mismo. Esto también tiene que ver con la parte de anestesiología, que va a estar todo anestesiólogo, debe portar, la persona que más debe cuidarse es el anestesiólogo, tanto en su equipo de protección personal, como en las maniobras que va a realizar para evitar contagiar al resto del equipo quirúrgico. ¿De acuerdo? Muy bien, yo le puse algunos videitos con respecto a lo hablado, espero poder abrirlo aquí. Son cortitos, hay uno que tarda 5 minutos, que es el más largo, y el otro tarda 2 minutos, pero me parece que lo que salía... Sí, ahí está, a ver. Preparación y retiro de EPP, equipo de protección personal. Esto lo voy a tratar de acelerar, porque nos muestra una técnica de anestesia. ¿Se ve, Bernardo? Gustavo, ahí me parece que vos apretaste el enlace y te abrió una ventana, ¿verdad? Sí. No se ve porque habría que compartir esa ventana para que se pueda ver. Ah, ¿no se ve? No. Bueno, entonces que queden los 3 videos ahí subidos a YouTube para que los puedan ver. En todo caso, en todo caso, Gustavo, si querés, lo que puedes hacer es cuando yo suba a YouTube tu clase, abajo en la descripción le agrego los links estos. Perfecto. Para que pueda entrar. Sí, muy bien. Bueno, son estos 3 videos. Una lástima porque ahí aclara algunas cositas que nos muestran de cómo se manejan los anestesiólogos. Muy bien. Como conclusión, tenemos que saber que antes de ingresar a un paciente a un quirófano debe haber pasado por un exhaustivo triage que consiste en saber si el mismo es portador o no de COVID-19, en la medida de lo posible, y esto es simplemente evitable, o no evitable, sino entendible en el caso de una urgencia, donde uno no pueda evitar ingresar al paciente al quirófano, al cual sí, la urgencia no invalida que deba ser hisopado antes, y no hace falta esperar el hisopado, sino ingresar al quirófano y tratado como un COVID positivo hasta que venga el hisopado y demuestre que no lo es. Por supuesto que debe ser menester suspender toda cirugía que no requiera ser realizada, solo urgencias o patologías impostergables. De esto hice referencia y fui muy enfático desde el inicio de la charla. Y con respecto al centro asistencial, debe contar con todos los protocolos para las cirugías en pacientes COVID, el quirófano exclusivo, el sector de internación de aislamiento, lo mismo para terapia intensiva, el personal debe estar debidamente entrenado para todo este tipo de procedimientos, ya que el mínimo error o distracción por parte de ellos puede desencadenarnos en un contagio masivo del personal actuante, ¿sí? Ya sea en ese quirófano o en el quirófano central, en el quirófano general, haciéndonos un verdadero desastre epidemiológico, ¿sí? Entonces, de generarse un contagio, las consecuencias epidemiológicas son predecibles, las que mayormente suceden por descuido o por falta de entrenamiento. Bueno, no pudimos ver los videos, yo les dije que esto era cortito, así que les agradezco mucho la atención que me han dispensado.